Muy bien. A ver, buen día también, Karina Pérez. Buen día con todos los chicos y chicas del aula de Selección uno. ¿Qué tal? Vamos a avanzar pues el día de hoy, ¿no? Con un par de temas de la historia universal. Así que nos alistamos. Buen día también, Navarro. Buen día, José Pérez. Buen día con todos nuevamente. Bien, chicos. Así que avancemos. Avancemos. Muy bien, para esto vamos a ubicarnos a ver en qué momento, en qué lugar de la historia nos vamos a ubicar en Europa en el siglo XIX, ¿ya? Allá en los años 30, 40, 50, 60, hasta 70 del siglo XIX. Muy bien, ya que tenemos que estudiar un par de temas. Las revoluciones liberales que se dieron a mediados del siglo XIX y también el nacionalismo que se expresó en la unificación de Alemania, ¿ya? Así que estudiaremos estos puntos, ¿ya? Sobre todo la revolución de 1830, la revolución de 1848 y la unificación de Alemania. A ver, muy bien. Entonces, empecemos con las revoluciones liberales del siglo XIX. ¿Recuerda lo último que vimos? Nos habíamos quedado la última ocasión señalando que los reyes absolutistas habían recuperado su poder, ¿ya? Decíamos que tras la caída del imperio napoleónico, se había iniciado un periodo en Europa conocido como la Restauración. Los reyes habían recuperado su poder absoluto. Entonces, frente a esto, van a producirse nuevas revoluciones, que le estamos llamando revoluciones liberales del siglo XIX. Estas revoluciones pues van a provocar la caída nuevamente del absolutismo. Así que, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿No? Los motivos, las consecuencias, vamos a pasar a revisarlos. Muy bien. Bueno, a manera de introducción aparece esta pintura. Es una pintura que vino inclusive en una pregunta de admisión de la Universidad de San Marcos. Esta pintura se llama La libertad guiando al pueblo y representa la Revolución Liberal de 1830, aquella que vamos a pasar a estudiar. Esta pintura, que inclusive apareció de portada en el libro del profesor Francisco Mendoza, ¿no? Profesor del Colegio APO, como ustedes lo deben de conocer. ¿Qué es lo que nos señala esta pintura? A ver, hay una mujer a quien vamos a llamar Libertad, y está guiando a este pueblo que se ha levantado en Francia. ¿Qué lleva en sus manos esta mujer? Pues en una lleva un rifle y en la otra lleva la bandera de Francia, la tricolor, rojo, blanco y azul. Esta bandera ya la conocemos, es la bandera que surgió durante la primera Revolución Francesa, ¿ya? Así es. Y esta es la bandera que hoy posee Francia, ¿no? Muy bien, entonces, esto significa que nuevamente van a levantar esta bandera, como diciendo, pues vamos a la revolución otra vez, porque el absolutismo había regresado a Francia. ¿Y quiénes están participando en esta revolución? Pues el hombre que aparece a un costado, bien vestido, ¿no? Con su chaqueta, con su sombrero de copa, representa a la burguesía, ¿ya? Al sector, pues, ¿no? Pudiente, con propiedades, pero que estaban excluidos de la política. Así que la burguesía dirige la revolución. Y al costado verás una persona que no está tan bien vestido, ¿no? Que parece, pues, una persona más humilde, ¿no? Así que él representa, ¿no? Al pueblo, a la gente, ¿no? Común, que también, pues, luchó en esta revolución. Muy bien, la libertad guiando al pueblo. Y acá hay otro que parece que está muriendo
y antes de morir, tal vez le cayó un balazo, levanta la mirada para ver por qué morían. Ve a la libertad, ya, a esta mujer, como diciendo, pues, valió la pena morir por la libertad, ¿no? Por conseguir, ¿no? Nuestras libertades frente a ese gobierno, ¿no? Opresor, ¿no? Muy bien, entonces esta pintura nos representa las revoluciones liberales del siglo XIX que tenemos que estudiar, pues, ahora. ¿Ya? ¿Sabes? Si aparece esta pintura en una de tus preguntas, se refiere a estas revoluciones liberales, y en especial a la revolución de 1830. ¿Ya? A quienes colocan esta pintura cuando hablan de la Revolución Francesa de 1789, la primera Revolución Francesa, pero no corresponde, ¿no? El mismo autor, cuando pintó esta obra, colocó allí en una esquinita 1830. El pintor Delacroix dijo, pues, ya, si yo no peleé en la revolución, al menos la pintaré, ¿no? Y así la representó, y bueno, pues, hasta ahora usamos esta pintura, ¿no? ¿Qué vienen a hacer entonces, muchachos, las revoluciones liberales del siglo XIX? ¿Qué vienen a hacer? Pues vienen a ser nuevas revoluciones que van a sacudir Europa. Estas revoluciones van a estar dirigidas por las burguesías, igual que todas las revoluciones que hemos estudiado hasta este momento, ya como la anterior, ¿no? La Revolución Francesa, o antes la independencia de las 13 colonias, o la primera revolución industrial, ¿no? Todas han estado lideradas por las burguesías. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué ideología es la que, sobre todo, inspira estas revoluciones? Pues la ideología liberal, ¿ya? O el liberalismo. Por eso a estas revoluciones le llamamos revoluciones liberales del siglo XIX. También podríamos llamarle revoluciones burguesas del siglo XIX, ¿ya? No habría inconveniente. Pero así aparece en los libros, pues, de historia, ¿no? Muy bien. Y, profe, ya me olvidé que es el liberalismo. Ah, pues vamos a recordarlo, ¿ya? Acá, en un momento, ¿ya? ¿Qué es esto del liberalismo? Muy bien. Estas revoluciones liberales que vamos a estudiar se dieron en dos oleadas. Como oleadas, ¿no? Es decir, en el año de 1830 se dieron varias revoluciones al mismo tiempo. Entonces, a eso lo estoy llamando una oleada, ¿no? Y en el año de 1848 se dieron también varias revoluciones en Europa al mismo tiempo. Así que no es que todos los años haya revolución en Europa, ¿no? Se dieron en dos momentos, ¿ya? En 1830 y en 1848. ¿Ya? Fueron varias revoluciones en varios países de Europa. Pero cada una de estas oleadas revolucionarias, ¿dónde empezaba? ¿Cuál era su epicentro? Si utilizamos, ¿no? Términos sísmicos, pues, ¿cuál era su epicentro, ¿no? Pues en 1830, la primera revolución de ese año empezó en París, en la capital de Francia, ¿ya? Y luego ya los pueblos, ¿no? Los pueblos de los países vecinos imitaron a los franceses. Igual ocurrió en 1848. La revolución empezó en París y luego se extendió a otros países. Por eso consideramos que el epicentro, que donde empiezan estas revoluciones, tanto la oleada del 30 como la oleada del 48, pues tuvieron como centro a Francia, ¿ya? Francia. Así que en estos años el país más revolucionario era Francia. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Francia había vivido ya una revolución, había triunfado, pero con la derrota de Napoleón Bonaparte, Francia volvió a ser una monarquía absolutista. O sea, todo lo que se había avanzado en la primera Revolución Francesa, pues se había caído y era necesario recuperar lo que se había conseguido en ese tiempo. Por eso los franceses, la población francesa, pues no se resignó a perder el control, ¿no? Decidieron pues volver a tomar el poder y sacar pues a los reyes absolutistas. Muy bien.
¿Cuáles fueron las causas generales de estas revoluciones? A ver, mencionamos que durante el periodo de la restauración, ya en los años anteriores, desde 1814 a 1830, pues había vuelto el antiguo régimen. Y ya sabes que cuando digo antiguo régimen, me refiero al absolutismo de los reyes, a los privilegios que tenía la nobleza, ¿ya? A esa sociedad dividida en sectores donde no había progreso, no se podía ascender la sociedad estamental, ¿no? El antiguo régimen había regresado y pretendía quedarse por siempre. Con el retorno al antiguo régimen, los franceses habían vuelto a ser pues súbditos y no ciudadanos. Habían perdido gran parte de sus libertades y derechos que habían conseguido con la primera revolución francesa. Así que los franceses, como también otros pueblos de Europa, van a reaccionar contra el conservadurismo de los reyes. Los reyes no quieren cambios. Eso significa justamente el conservadurismo, el querer conservar las cosas tal como están, el rechazar los cambios. Así que contra eso es que se van a dar las revoluciones liberales. Muy bien, agregamos también que las burguesías, antes solamente había una burguesía fuerte en Inglaterra, ¿ya? Ahora no, ahora hay burguesías pues importantes ya en casi toda Europa, ¿no? Y en Francia pues hay una burguesía fuerte que ya había tomado el poder, ¿no? En la primera revolución, ahora desea volver a tomarla. Pero igual pues está la burguesía de Bélgica, la italiana, la germana, ¿no? Etcétera, que también van a protagonizar luchas, ya que estas burguesías, ¿no? Estos querían pues controlar sus respectivos estados, llegar a gobernar, ¿no? Estar allí, ¿no? Junto a los políticos, para que estos países sean pues capitalistas, como hemos estudiado ya, ¿no? Muy bien. ¿Y qué ideologías son las que inspiraron estas revoluciones? Pues mencioné la ideología liberal, ¿ya? Pero hay que sumarle otra ideología, el nacionalismo. ¿Y qué es eso del nacionalismo? Pues lo vamos a estudiar en la parte final de la clase, pero podemos dar un adelanto, ¿no? Y inclusive el nombre ya no dice qué cosa defiende el nacionalismo. Los nacionalistas, ¿qué cosa defienden? ¿Ah? Ahí está en el nombre, pues. Pues defienden la nación, defienden lo nacional, ¿no? ¿Ya? El nacionalismo es una ideología que va a defender los intereses de la nación. Va a decir que cada nación tiene derecho a tomar sus propias decisiones sin intervención extranjera. Van a buscar el bienestar de toda la nación. En cambio, cuando un país era absolutista, pues el país absolutista eh, pues defendía los intereses del rey. Pues acá no estamos para defender los intereses solo del rey, no, los intereses de toda la nación. Y la ideología liberal, como ya debes de saber, se va a centrar en la defensa de las libertades individuales. Pero van a estar juntas estas ideologías, porque yo puedo ser un liberal y defender mis derechos como ciudadano, mis derechos como persona, pero al mismo tiempo puedo luchar por la defensa de los intereses de toda la nación, ¿ya? Entonces, puedo pelear por mí y también por mi patria, ¿no? Entonces están mezclados la ideología liberal y la ideología nacionalista. Muy bien. Para recordar un poquito más sobre qué es el liberalismo, a ver, recordamos entonces un momento, decimos que el liberalismo es una ideología que surgió en Inglaterra en el siglo XVII con John Locke. Y esta ideología está presente hasta el día de hoy. En la actualidad, ¿no? Siglo XXI, el liberalismo es la ideología dominante en el mundo desde que acabó la Guerra Fría de 1991. Este liberalismo es una ideología de la burguesía. Digo esto porque fueron los burgueses los que
crearon, ¿no?, esta ideología en su lucha contra los reyes. Así es, el liberalismo surgió en un tiempo en que habían reyes absolutistas, reyes todopoderosos. El liberalismo surgió para decir, no, ya, no. Eh, Acá, pues, ya tienen que reconocerse las libertades individuales. El rey no puede gobernarnos por encima de nuestras libertades, ¿no? El liberalismo entonces surgió como una ideología que va a defender la libertad individual, porque somos seres libres por naturaleza y el Estado tiene que reconocer nuestras libertades. ¿Y cómo se reconoce eso? Pues con una constitución, ¿no?, con un documento donde se establezcan cuáles son, pues, nuestros derechos, nuestras libertades. Muy bien, en el caso de nosotros, los peruanos, si abrimos la constitución política, la que tenemos, ¿no? En este caso la de 1993, y vemos en el artículo 2, pues ahí está enumerado cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras libertades. Pues el liberalismo surgió para eso, ¿no?, para exigirle al poder, ¿no?, a los gobernantes, que reconozcan, ¿ya?, y garanticen nuestros derechos, ¿no? Muy bien, entonces el liberalismo es la ideología que se opuso, ¿ya?, radicalmente al absolutismo. Nosotros ya hemos estudiado qué es el liberalismo, hemos hablado de ideólogos, de filósofos. Recordarás a Rousseau, Montesquieu, Voltaire, ¿ya? U otros personajes, ¿no?, que hemos estudiado en la independencia de Estados Unidos, ¿no? Jefferson, Franklin, Washington, o en la Revolución Francesa, ¿no? Liberales también, ¿no? Eh, Mencionaba a Lafayette, a Robespierre, ¿no? El propio Napoleón Bonaparte, que también era un liberal. Claro que habían liberales con mucha ambición política, ¿no?, como Napoleón Bonaparte, con Robespierre, pero igual eran liberales. Entonces, tenemos el liberalismo. ¿Qué más defiende el liberalismo? La igualdad ante la ley, que todos somos iguales ante la ley, pues no deben haber gente con privilegios. ¿Ya? Defiende la propiedad privada. Recuerda que la burguesía tiene propiedades, ¿ya? ¿Qué es lo que caracteriza a la burguesía? Que tienen propiedades, ¿ya?, valiosas, ¿no? A diferencia de los que son, pues, la gente humilde, que no tienen propiedades valiosas. Muy bien, así que la burguesía defiende el derecho a la propiedad privada en esta ideología liberal. Se defiende la soberanía popular, es decir, que el origen del poder de los gobernantes está en el pueblo y no en Dios, como se decía antes, ¿no? Se defiende el Estado de Derecho, o sea que la ley sea la que prevalezca y no los caprichos del rey o de los gobernantes, ¿no? La ley, la constitución es lo que debe de primar, ¿no? La defensa del libre mercado, la defensa del sistema capitalista, ¿ya? Que el Estado, pues, reduzca sus poderes, reduzca su presencia, ¿ya? La tolerancia religiosa, ¿no? Es decir, que podamos elegir la creencia que queramos y no nos deben perseguir, pues, por nuestras ideas religiosas, ¿no? Muy bien, entonces el liberalismo pues defendía todo esto. Así que en nombre de todo esto se produjeron estas revoluciones que vamos a pasar a estudiar. Muy bien, tenemos a la Revolución Francesa de 1830. Esto podríamos llamarle entonces la Segunda Revolución Francesa. Claro, la primera fue la de 1789, que ya estudiamos, ¿no? Con la toma de la Bastilla, cuando decapitaron a Luis XVI y María Antonieta. Esa revolución ya la hemos estudiado, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿por qué una nueva revolución? Porque lo que se había avanzado en la primera revolución se cayó cuando los reyes recuperaron su poder. Y estos recuperaron su poder al derrotar a Napoleón Bonaparte. Muy bien. Entonces, causas de la Revolución Francesa de 1830. A ver, ¿qué decimos? Que en este momento, 1830, Francia estaba gobernada por un rey llamado Carlos X. Él pertenecía a la familia Borbón.
Los Borbón eran los que gobernaban Francia desde ya más de 200 años. Eran la familia que ocupaba el poder, ¿no? Que transmitía el poder, pues, de padres a hijos o abuelos a nietos. En este caso, entre hermanos fue la transmisión del poder. ¿Ya? Carlos X era hermano del anterior rey, Luis XVIII, y hermano del anterior rey llamado Luis XVI, aquel que fue decapitado durante la primera Revolución Francesa. Muy bien, este es Carlos X. Muy bien, ¿qué tipo de política estaba haciendo Carlos X? Pues una política absolutista, ¿ya? Es decir, lo que buscaba Carlos X era concentrar todo el poder, ¿ya? Y si había, pues, algún elemento que se oponía a su poder, pues buscaba eliminarlo, ¿no? Muy bien. Su hermano Luis XVIII, que había gobernado antes de él, pues había empezado la restauración del absolutismo. Con Carlos X ahora se buscaba restaurar completamente el absolutismo. Así que esta política absolutista va a ser rechazada por la población francesa, sobre todo por la burguesía, que es la que va a dirigir esta revolución. Otra causa es el terror blanco, ¿ya? ¿Por qué le llamamos así? ¿O a qué le llamamos así? Pues le llamamos así a esta política de persecución, de represión que hizo el rey Carlos X contra los liberales. ¿Ya? Los liberales eran aquellos que querían, pues, cambios en esta Francia, los que querían eliminar el absolutismo, los que querían, pues, volver, ¿no?, a lo que había sido los tiempos de la primera Revolución Francesa. Así que el rey va a perseguir a esos liberales, ¿ya? Entonces va a haber miedo por la persecución, a eso le llamamos el terror blanco, ¿ya? Seguramente una pregunta que se estarán haciendo es, ¿y por qué blanco? ¿Qué tiene que ver este color, no? Blanco. El rey era blanco, seguro, ¿no? Bueno, el rey era blanco, pero también los liberales, y todos eran blancos allí, ¿no? Actualmente en Francia viven también muchos morenos, ¿no? Hasta en la selección francesa hemos visto, pues, ¿no? Muchos morenos, pues, selección de fútbol, la que nos ganó, pues, a nosotros, ¿no? Eh, ¿Ya? Pero no tiene nada que ver este color blanco con el color de la piel de los franceses, ¿no? No tiene nada que ver. El blanco va por otro lado. Sucede que cuando gobernaban los Borbones en Francia, la bandera que se utilizaba no era la bandera de tres colores, la que vimos en la pintura inicial. No. Cuando gobernaban estos Borbones, la bandera era otra. Era una bandera blanca. Esa bandera blanca era la bandera de la familia Borbón. Y como los Borbones gobiernan Francia, entonces la bandera de esta familia era la bandera del país, la bandera de toda Francia. Así que se colocaban en Francia la bandera blanca, la bandera de los Borbones. Pero los franceses no querían esa bandera, querían la bandera, pues, ya, la tricolor, ¿no? La azul, blanco y rojo, ¿ya? ¿Te imaginas que, pues, eh, nuevamente nos gobiernan los españoles y coloquen su bandera, pues, ¿no?, en nuestro país? Nosotros vamos a quitar y vamos a seguir colocando, pues, la bandera roja y blanca, ¿no? Porque, pues, nos sentimos identificados con esa bandera. Tal vez ahora ya no, eso, pues, pero si llegara a ocurrir alguna invasión, pues vas a sentir, eh, pues, ya va a brotar en ti el patriotismo, el nacionalismo, y ya seguramente vas a hacer eso, ¿no? A menos, pues, que ames demasiado lo español, ¿no? Bien, entonces terror blanco porque esta persecución que ocurría contra los liberales era promovida por ¿quiénes? Por los Borbones, por la familia que estaba gobernando, y en especial por el rey, pues, ¿no? Carlos X. ¿Ya? Muy bien, cuando empieza la revolución,
los revolucionarios pues van a levantar la bandera de tres colores, ¿no? Esa bandera van a exigir que vuelva a ser la bandera de Francia. Y en efecto, así va a ser. Por eso la bandera actual de Francia es la tricolor, ¿no? Azul, rojo y blanco, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que desencadena la revolución? O sea, siempre hay un hecho que es la que termina dando inicio a la revolución. Algo ocurre, ¿no? En especial y termina pues generando todo esto. Pues lo que desencadenó la revolución fue lo siguiente: la aprobación de las ordenanzas de Saint-Cloud por parte del rey Carlos X en julio de 1830. ¿Qué establecieron estas ordenanzas? A ver, acababa de darse elecciones en Francia. Ojo, no es para elegir al rey, el rey no se elige, sino para elegir al Parlamento de Francia, ¿ya? Pero el rey vio que en ese Parlamento, la Cámara de Diputados estaba conformado por una mayoría de opositores, es decir, de liberales. Entonces Carlos X dijo, no, yo no quiero pues un parlamento así. Así que Carlos X en estas ordenanzas, ¿qué cosa ordenó? Pues ordenó la disolución de la Cámara de Diputados, es decir, el cierre del Parlamento, el cierre del Congreso. Entonces la gente había decidido votar por esta gente, ya sean buenos, malos, como sean, pero el rey dijo no, ya no me gusta, así que yo lo disuelvo, ya y punto, ¿no? Y de pasada ordenó también que se suspenda la libertad de prensa, porque los periódicos liberales pues iban a criticar todo esto, ¿no? Así que el rey tomó el control de los periódicos para que no haya pues una opinión negativa de lo que estaba pasando. ¿Ya? Siempre en cualquier dictadura o una monarquía absolutista como existía en ese tiempo, pues siempre la prensa termina siendo pues controlada por quien está en el poder. Muy bien. Además que ahora se va a exigir más para que puedas votar. ¿Qué más te van a exigir? Pues que tengas más propiedades, que tengas más ingresos. Al pedir más ingresos para poder votar, el que tengas que ganar más plata para que tengas derecho a votar, con eso querían pues excluir a la gente pobre, ¿ya? Porque eran estos pobres los que votaban contra el rey. En cambio, pues, nuevamente, los que tenían más votaban a favor del rey. Entonces, todo esto que ordenó el rey Carlos X es lo que provocó la revolución de 1830 en Francia, ¿ya? Ahora, esta revolución se dio en 3 días, únicamente en 3 días. A eso le hemos llamado así, las 3 jornadas gloriosas, ya que fueron 3 días gloriosos para ellos. En esos días lograron tumbar al rey, ya derrotar al rey Carlos X, acabar con su absolutismo. Muy bien, acá en esta imagen, pues representamos esta revolución. Como verás, allí la gente está armada, ¿ya? Están levantando la bandera tricolor, ¿sí? Ahí está, y están peleando pues contra los soldados del rey. Ahí está, ¿no? Esto se pelea en las calles de París, ¿ya? Pues muchos muertos, ¿no? No importa, pues decían, ¿no? Estamos dando la vida por las libertades, ¿ya? Muy bien, entonces las 3 jornadas gloriosas. ¿Qué días fueron estos? 27, 28 y 29 de julio de 1830. ¿Ya? Muy bien. Carlos X, el rey, no pudo derrotar a los revolucionarios. No pudo. ¿Ya? ¿Qué terminó siendo Carlos X? Huyendo de Francia. ¿Ya? Derrotado, al ver que gran parte de sus soldados se unieron a la revolución, los traicionaron, Carlos X decidió huir de Francia antes que lo agarren. ¿Ya? ¿Por qué huye? ¿De qué tiene miedo Carlos X? Pues
su hermano mayor, varios años atrás, no pudo huir. ¿Recuerdas a Luis XVI? ¿Qué le hicieron a Luis XVI? Pues le cortaron la cabeza, la guillotina. Así que Carlos X dijo, mejor me voy, ¿no? No vaya a ser que ya pierda mi cabeza, ¿no? Mejor que me digan cobarde a terminar decapitado, ¿no? Huyó. ¿A dónde huyó Carlos X? Huyó a Inglaterra. Recuerda que Inglaterra había peleado contra la primera revolución francesa, pero esta vez Inglaterra no quiso pelear, no quiso ayudar a Carlos X. ¿Ya? ¿Sabes qué? No me interesa lo que esté pasando en Francia. Ahora tengo otro interés, dice Inglaterra, ¿no? ¿Ya? Porque el futuro está en las colonias, creía Inglaterra, ¿no? Estoy invadiendo África, Oceanía, Asia, estoy consiguiendo colonias poco a poco y ahí está mi futuro, porque mi industria me exige más materias primas, me exige más mercados, me exige más carbón, ¿no? Fuente de energía, necesito recursos de otros. Entonces Inglaterra, pues, no se va a meter en estos asuntos de la Revolución Francesa. Esta vez no. Así que Carlos X perdió el trono para siempre. ¿Quiénes habían destacado en esta revolución? Pues mencionamos a un noble, el marqués de Lafayette, que estuvo también en la primera revolución. También estaba Thiers, Quisot, ¿ya? Ellos eran liberales, pero moderados. Es decir, ellos querían cambios, ellos no quieren el absolutismo, pero tampoco quieren cambios tan profundos. ¿Ya? Recuerda que hay moderados y hay radicales. Los moderados quieren cambios, pero poquito a poquito, ¿no? En cambio, los radicales quieren todos los cambios de una vez. En este caso, los que dirigieron esta revolución eran moderados. Por eso Francia no va a cambiar tan profundamente. Francia era una monarquía, ahora seguirá siendo una monarquía. Pero la monarquía anterior era una monarquía absolutista con Carlos X. Ahora surge una monarquía constitucional. ¿Ya? ¿Qué diferencia hay entre una monarquía absoluta y una monarquía constitucional? ¿Qué diferencia hay, muchachos? Que en la monarquía absoluta, pues no se le puede poner límites al poder del rey. En cambio, en la monarquía constitucional sí se le pone límites al poder del rey. ¿Qué es eso que le pone límites? Pues la Constitución. ¿Ya? Las constituciones se han creado para eso, ¿no? Para limitar el poder de los gobernantes. Para decir, usted puede hacer todo esto, pero hasta allí nomás, más allá no. Bien, entonces Francia adoptó esta forma de gobierno, la monarquía constitucional, ¿ya? Como consecuencia de esta revolución de 1830, ¿ya? Recuérdenlo. Consecuencia de esta primera revolución, muchachos. A ver, antes de eso, tenemos acá una pintura, ¿ya? Una pintura que me gusta. Aquí aparece la bandera blanca, la que te decía, la bandera de los Borbones, ¿ya? Ahí está la bandera blanca. Por cierto, España también usaba una bandera blanca. ¿Por qué? Porque en España también gobernaban los Borbones. La misma familia Borbón se encontraba en Francia y se encontraba en España. ¿Sí? Por historia del Perú, deberían de saber, ¿no? Que cuando el Perú estaba gobernado por España, cuando éramos un virreinato, pues eh, se usaba una bandera blanca, ¿no? Una bandera blanca. Hay quienes creen que el blanco de nuestra bandera actual es pues una herencia española, ¿no? Que representa, ¿no? La herencia española. Muy bien. Ojo que el blanco no siempre representa la paz, ¿no? Estos Borbones eran pues gente que reprimía, ¿no? A los que estaban en contra. Así que el blanco no representaba la paz en este caso, ¿no? Muy bien. ¿Por qué tres banderas? Porque se representan las tres jornadas gloriosas, los 3 días de lucha.
Entonces, en el primer día se levanta la gente contra los Borbones. En el segundo día, la bandera Borbón se ha roto, ¿no? ¿Y qué se ve? Pues se ve el azul del cielo, ¿no? Y una parte se está manchando con la sangre, ¿no? De los que están muriendo en la revolución. Y en el tercer día, pues ¿cómo está la bandera? Pues blanco al centro, pero azul y rojo en los extremos. Es decir, hemos pasado de la bandera de los Borbones a la tricolor, a la bandera revolucionaria, a la bandera actual de Francia. ¿Ya? Así es, esto representa entonces el triunfo de las tres jornadas gloriosas. Muy bien. Entonces, ¿qué consecuencias trajo? La caída del rey Carlos X. Y con esto, el fin de la dinastía Borbón en Francia. Entonces, esta familia Borbón ya no va a gobernar más el país de Francia. Ya no. ¿Ya? Sin embargo, en otro país, la dinastía Borbón va a seguir gobernando. ¿Mm? ¿En qué otro país los Borbones se han mantenido hasta la actualidad? Inclusive un Borbón nos visitó el 28 de julio, cuando Castillo asumió la presidencia. Había un Borbón ahí sentado a quien no le gustó las palabras de Castillo, ¿no? Recordarás. Claro, en España, así es Pérez, se mantiene, así es Hanhachi, se mantiene la familia Borbón. Ya, solo que los Borbones que están en España actualmente, así es el rey, eh, eso no es él, ya, este, solo que ahora los reyes de España son pues, digamos, reyes que no gobiernan, ¿no? Son, España es una monarquía constitucional. Ya sabes, hay una frase que representa que es esto, ¿no? El rey reina, pero no gobierna. En Francia cayó la dinastía Borbón, ¿ya? Muy bien, y con esto cayó el absolutismo. Francia ya no va a ser nunca más una monarquía absolutista. Tendrá, pues, tal vez gobernantes que puedan abusar del poder, puedan hacer cosas negativas, pero de todas maneras, eso no significa que hayan vuelto a ser absolutistas, porque la constitución va a permanecer, los códigos, el reconocimiento de las libertades, la igualdad se va a mantener. Así hayan algunos gobernantes, ¿no? Que abusen, pues de todas maneras, no podemos decir que el absolutismo haya vuelto, ¿no? Muy bien. Francia se convirtió en una monarquía constitucional, ¿ya? En 1830. Y va a seguir siéndolo hasta 1848, cuando ocurre otra revolución que va a cambiar las cosas. Entonces, ¿quién va a ser el nuevo rey? El nuevo rey fue un tal Luis Felipe de Orleans, ¿ya? Que va a ser coronado como Luis Felipe I, ya que era el primer rey con el nombre Luis Felipe, ¿ya? Ahí está, ¿no? Muy bien. Fue llamado el rey burgués. ¿Por qué le llamaban así? Luis Felipe era un burgués, era un comerciante, un banquero. No, ya, era un noble, un hombre de la alta nobleza. Ya, le van a llamar rey burgués porque aquellos que rodeaban al rey, sus ministros, ¿no? Sus consejeros, eran burgueses, ¿no? Eran burgueses, eran empresarios, ¿no? Capitalistas. Es decir, que Francia se ha vuelto un país gobernado por la burguesía, dirigido por la burguesía. ¿Ya? Así es, ¿no? En la actualidad seguimos viendo esto, ¿no? Que detrás de los políticos están pues los grandes empresarios. ¿Ya? Algunos, claro, se resisten y les llaman pues izquierdistas. Otros, pues, están contentos con los grandes empresarios y les llamamos pues los de la derecha. En este caso, pues, vemos que la burguesía va a rodear pues al rey Luis Felipe. Ahora, hay burgueses y burgueses, ¿no? O sea, hay gente que tiene propiedades y otros que tienen muchas más propiedades y otros tienen más todavía. Hay, hay jerarquías hasta en los ricos también.
No es lo mismo pues un rico que un millonario, que un multimillonario. Un multimillonario pues no se reúne con ricos, ¿no? Porque los considera pues inferiores, ¿no? Pues, ¿qué dirá pues de los que no tenemos, ¿no? Mucho, ¿no? Así que vamos a diferenciar entonces a la burguesía en dos sectores, ¿ya? La gran burguesía o alta burguesía, aquí van a estar pues los burgueses con más riqueza, ¿ya? Grandes banqueros, grandes exportadores, ¿no? Grandes negociantes. Y por otro lado, la pequeña burguesía o también llamada baja burguesía, que sería algo así como una clase media, ¿ya? Una clase media. Y ya después de la burguesía están pues los obreros, los trabajadores, ¿no? Los que se esfuerzan para que les den un salario, pues así es. Pues, gran burguesía, pequeña burguesía y los obreros. ¿Ya? Es como vamos a dividir a la sociedad francesa en este tiempo. ¿Ya? Obreros y campesinos también, ¿no? Los que trabajan pues en el campo, generando alimentos. Muy bien. Entonces, ¿quiénes van a estar gobernando junto con el rey? Pues lo de la gran burguesía. Muy bien, acá aparece el rey Luis Felipe I, ahí está, ¿no? Con su peinado, no sé, me recuerda Elvis Presley, el rey Luis Felipe. Ahí está. Muy bien, ahora, esta revolución había sido exitosa. Habían hecho huir al rey anterior, a Carlos X. Habían cambiado la política francesa. Entonces, esto animó a otros pueblos de Europa a levantarse también, a luchar también. ¿Quiénes se van a levantar, aparte de los franceses? Los belgas, los italianos, germanos, polacos, se van a levantar. Por eso hemos dicho que en 1830 se dieron varias revoluciones. No solo está la francesa, se dieron varias luchas revolucionarias. Así que pasemos a ver qué ocurrió en Bélgica. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con Bélgica? Pues se va a independizar, es decir, se va a separar de los Países Bajos. En este mapa podemos observar al Reino Unido de los Países Bajos. Viendo las fechas, este Reino Unido de los Países Bajos fue creado en 1815 por una asamblea que hemos llamado el Congreso de Viena. Hemos estudiado la semana pasada lo que fue el Congreso de Viena. Así que el Congreso de Viena de 1815 creó este Reino Unido de los Países Bajos. Muy bien. ¿Dónde están los belgas? Pues los belgas son los que viven en esta parte, ¿ya? En Flandes, en Amberes, ¿ya? En toda esta zona de acá, ¿ya? Aquí ves una ciudad, la ciudad principal de los belgas, Bruselas. Bruselas, ¿ya? Muy bien, muy bien. ¿Quiénes más viven acá? Pues a este lado, como puedes leer, dice Luxemburgo. Al norte dice Holanda. Esta parte es Holanda, ¿no? Y también hay otros territorios más. Pues todo esto, la suma de todo, era el Reino Unido de los Países Bajos. Ahora, ¿quiénes tienen el control? ¿Quiénes tenían el control de este Reino de los Países Bajos? Pues los que tenían el control eran los holandeses. Los holandeses, ¿ya? Los belgas, que vivían acá al sur, se sentían discriminados. Sentían que ellos se les excluía, ¿no? A la hora de tomar el gobierno, a la hora, pues, se les excluía. Por eso los belgas, ¿qué decidieron hacer? Decidieron separarse del reino de los Países Bajos y convertirse en un país independiente. ¿Qué los animó? Que al costado, en Francia, había triunfado la revolución de 1830. Así que, semanas después, en Bruselas, los belgas se levantaron, pidiendo su independencia. Queremos ser un país separado del resto porque dentro de los Países Bajos nosotros no pintamos. Queremos por eso un reino aparte, ¿no?
Y así lucharon los belgas. Muy bien. Entonces esto lo acabamos de decir ya. A ver, ¿por qué la independencia? ¿Por qué se separan los belgas de los holandeses? Se separan porque entre ellos habían muchas diferencias. No se sienten ellos miembros de la misma nación. Sienten los belgas que son una nación distinta a la nación de Holanda. Somos diferentes. Y como no nos estamos llevando, pues lo mejor es pues que nosotros ya pasemos a ser un país por separado, ¿no? Así es. Eh, Acá decimos que los holandeses eran los que dominaban en los Países Bajos. Por algo, actualmente, a pesar que este país, ¿no?, se llama los Países Bajos todavía, solemos llamarle Holanda. Le llamamos Holanda porque, bueno, históricamente, esta zona de Holanda es la que ha predominado, la que ha tenido el control de toda esta zona, ¿no? Decimos Holanda, ¿no? Igual que cuando hablamos del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, pues suelo llamarle Inglaterra a ese país, porque Inglaterra es la región que ha tenido el control de ese Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Pues, muy bien. Además, habían diferencias religiosas, sí, porque mientras los holandeses eran calvinistas, seguían a Juan Calvino, recuerdan la predestinación, los protestantes. Muy bien, los belgas eran más bien católicos, católicos, ¿ya? Por influencia de Francia, ¿no? Que es una Francia católica, los belgas eran católicos. Entonces, no se llevan bien pues los católicos y los calvinistas. Ahí está, ¿no? Otra diferencia también es a qué se dedican ellos, ¿no? Los holandeses han sido más dedicados al comercio. La burguesía holandesa se dedica pues al comercio exterior. En cambio, la burguesía belga, pues, abrió fábricas. Es decir, va a ser una burguesía industrial. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que se aumentan los impuestos a la industria, no hacia el comercio, ¿no? Y de esa manera, pues, los belgas se ven perjudicados, ¿no? La burguesía belga, y ellos, pues, se levantan. También hay diferencias en el idioma, no hablan el mismo idioma. Y en Europa, pues, la manera de identificarse es con el idioma. Si tienes otro idioma, otra lengua como materna, pues no te consideran del país, ¿no? Eh, yo puedo aprender, pues, a hablar francés, ¿no? Pero los franceses me van a escuchar y me van a decir, pues no, de verdad, el francés lo ha aprendido, ¿no? Así, ¿no? Ya masticado, ¿no? Los franceses, pues, que tienen como lengua materna, pues, su idioma, pues lo hablan, ¿no?, correctamente, ¿no? Porque, pues, han nacido con esa lengua. Pues, así que había una diferencia también lingüística. Así que por todo esto, los belgas dijeron, no separamos. ¿Ya? Muy bien. Se levantaron en 1830 en Bruselas y consiguieron su independencia. Así que desde 1830 y hasta el día de hoy, Bélgica es un país independiente. Bélgica se convirtió en una monarquía parlamentaria. ¿Ya? Una monarquía constitucional. ¿Ya? Y hasta ahora, en Bélgica hay reyes también. Hasta ahora. En ese tiempo lo era Leopoldo de Sajonia. ¿Qué plantearon los demás países? ¿Ya? Francia está aquí, Prusia, la futura Alemania está al costado, Inglaterra está más allá. ¿Qué plantearon las potencias de Europa? Dijeron, ya, está bien, reconocemos a Bélgica como país independiente, pero con una condición. Bélgica, como tú estás en medio entre Francia, Inglaterra, Alemania, tú debes mantener una neutralidad. Es decir, no puedes ser aliado de uno contra los otros. Y nosotros vamos a respetar esa neutralidad, ¿ya? No te vamos a invadir. Muy bien, entonces Bélgica pasó a ser un país neutral, ¿ya? Hay varios países de Europa que se caracterizan por eso, por su neutralidad, ¿ya?
Bélgica, Holanda, Suiza, ¿sí? Suiza, hay comentarios, ¿no? Que dicen, pues, tú eres Suiza, ¿no? O sea, siempre neutral, ¿no? Que no se pelea, ¿no? Con nadie, ¿no? Pues, muy bien. Ahora, cuando hablemos después de la Primera Guerra Mundial, pues estudiaremos cómo esta neutralidad de Bélgica no fue respetada por Alemania. En la Primera Guerra Mundial, Alemania lo primero que hizo fue invadir a Bélgica. Y la neutralidad y el compromiso a respetar esa neutralidad no lo cumplió Alemania. Ya veremos eso ya en otro tema. Muy bien. Dejamos entonces esto, faltaba el mapita. En este mapa indican pues que hubo una revolución en Francia, otra en Bélgica, pero también hubieron luchas revolucionarias en Hannover, Prusia, es decir, territorios alemanes, en Polonia, que quería su independencia, los polacos, en Italia habían luchas para unir los pedazos de Italia. Pero de todas estas luchas, las únicas que triunfaron fueron las de Francia y las de Bélgica. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la Revolución de 1848. ¿Ya? Y vamos a ubicarnos otra vez en Francia. Muy bien. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó? A ver. Seguía gobernando Luis Felipe I, el rey burgués, ¿no? Seguía gobernando. Se va a producir una revolución para sacar a este rey, para generar otros cambios políticos. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las causas de esta nueva revolución? A ver, una de las causas era que la gente pobre de Francia estaba con hambre, debido a que el precio de los alimentos había aumentado. ¿Ah? ¿Te suena familiar eso? En el Perú, hoy pues, la elevación de los precios, pues esto le afectaba a Francia también. ¿Ya? ¿Qué había ocurrido en ese tiempo? Pues una plaga. ¿Ya? Sabes que los cultivos pueden ser atacados por plagas. Una plaga de hongos se esparció por los cultivos de Francia. Y estos cultivos de patata, de papa, como le decimos nosotros, pues se malogran por la plaga. Los cultivos de papa se malograron. ¿Y qué pasa? Que la papa para este tiempo era un alimento fundamental en la alimentación de los franceses, como también para nosotros los peruanos, ¿no? La papa es algo que nos acompaña ya en casi todas las comidas, ¿no? Pues esta plaga de patata fue terrible en 1848, generó hambre. El país más afectado por esta plaga de patata fue Irlanda, porque ahí, pues prácticamente los irlandeses lo único que comían era papa, patata, y cuando ocurrió esto, pues, eh, murieron en gran cantidad en ese país, Irlanda, en Europa, ¿no? En Francia, pues no fue tan mortal, pero de todas maneras, pues perjudicó a los franceses, ¿no? Muy bien, entonces ellos tenían que buscar otros alimentos, pero ante la mayor demanda aumentan los precios. Entonces, de esto no tenía la culpa el rey, nadie, ¿no? Esto es un problema natural, ¿ya? Pero pues de todas maneras, los franceses estaban pues molestos, ¿no? La gente pobre, porque pues las cosas habían aumentado, ¿no? De valor. Número dos, ¿qué le exigían al rey y a sus ministros? ¿Qué le exigían pues a los que estaban gobernando Francia en este tiempo? Le exigían que permitan una mayor participación de la gente en la política, ¿ya? En la política. ¿Por qué un hombre común, humilde, en Francia no podía votar para elegir a los parlamentarios? Porque el voto que exigía
el voto que existía, perdón, era un voto llamado censitario. El voto censitario es aquel voto que te exige una serie de requisitos para poder votar, ¿ya? Sobre todo, ¿qué te exigían? Que tengas propiedades, que tengas altos ingresos, ¿ya? Si tienes altos ingresos, vas a pagar tanto de impuestos. Entonces, si tú pagas tanto de impuesto, puedes votar. Pero si no, no. Tenías que pagar por encima de cierta cantidad para poder tener derecho a voto. ¿Ya? Es como en casa. Yo recuerdo cuando no trabajaba, cuando tenía tu edad o un poquito más, no trabajaba, y yo tenía buenas ideas, pues, para, ¿no? Qué cosas hacer en la casa, y quería opinar y tomar decisiones, ¿ya? ¿Y qué argumento me decían? Me decían, pues, pero, pero tú no aportas, ¿sí? Tú no trabajas y no aportas a la economía de la casa, ¿no? Por lo tanto, acá solamente deciden los que aportamos, ¿no? Que eran pues, mis padres, ¿no? Y bueno, pues algo así es el voto censitario, ¿no? Pues únicamente pueden participar en la toma de decisiones, en este caso, en el derecho a votar, pues aquellos que aportan más, ¿no? Esto va en contra del voto universal. Tal vez te haya pasado eso también. Tal vez esto va en contra del voto universal. ¿Qué es el voto universal? Es lo que existe actualmente. No importa cuánto ganes, no importa cuántas propiedades tengas, si eres, ¿no?, ciudadano del país, puedes votar, ¿no? Solo tienes que ser, pues, mayor de edad, ¿no? Bien, entonces esto era lo que reclamaban ellos. Queremos votar, pero la gente pobre no podía hacerlo, porque sus ingresos no eran, pues, suficientes para que le den derecho a voto. Ahora, la clase media, la pequeña burguesía, ellos sí podían votar, pero no podían acceder a los altos cargos de gobierno. Entonces ahí la clase media o la pequeña burguesía estaba discriminada también. En cambio, ¿quiénes sí podían votar y ser elegidos? Pues la gran burguesía. Entonces el poder en Francia estaba en manos únicamente de la gran burguesía y el rey que está con ellos, ¿no? La pequeña burguesía y ¿no?, el pueblo francés se están en contra de que solo la gran burguesía tenga el control político. Por eso, esta revolución del 48, ¿quiénes lo hacen? Lo hacen los de la pequeña burguesía y lo hace el pueblo, ¿no? La gente, los obreros. Muy bien. ¿Ya? Entonces, la clase media junto a la clase baja contra la clase alta, ¿no? Es lo que va a hacer esta revolución de 1848. ¿Cuál es el pedido más importante que están, ¿no?, que están reclamando? ¿Qué es lo que están reclamando en esta revolución? Sobre todo, sufragio universal masculino. Es decir, que todos los varones de Francia, todos los mayores de edad, puedan votar. ¿Ya? Que solo baste que seas mayor de edad y que seas varón y tienes derecho a voto, sin importar pues cuánto ganes y todo eso. Sufragio universal masculino es lo que van a exigir con esta revolución. Las chicas dirán, pero ¿y el voto universal femenino? Pues no lo van a pedir. A la mujer no le van a dar el derecho a voto. ¿Ya? Hasta este tiempo, siglo XIX, pues a la mujer no la van a considerar igual al varón. Recién en el siglo XX, cuando las mujeres hagan sus propias luchas, ¿ya? ¿No? Cuando empiece, pues, ¿no?, el feminismo, pues, eh, van a conseguir, ¿no?, la igualdad, ¿no?, legal, el poder votar, ¿no?, y ser elegidas. Pero eso todavía en el siglo XX. Hasta el siglo XIX, pues, se luchaba por el voto universal masculino. ¿Ya? Muy bien. Si se aprueba el voto universal masculino, ya podemos hablar de democracia. Bueno, en verdad tendría que aprobarse también el voto femenino para hablar de democracia, ¿no? Porque entendemos democracia como ¿no?, un gobierno en la que todos participamos.
todos podemos participar votando o tal vez siendo elegidos. Pero si discriminan, no, la mujer no, no, los varones pobres no, entonces no podemos hablar todavía de democracia. Así que esta revolución del 48 era para que Francia sea un poco más democrática, ¿no? Al establecerse el voto universal masculino. Muy bien. ¿Y qué es lo que desató la revolución? Lo que dio inicio a la revolución. Pues cuando el rey Luis Felipe prohibió los banquetes, ¿ya? Ahora, la palabra banquete suena pues ¿no? A tu almuerzo, a una gran comida, ¿no? Pues por ahí va, pero no tiene este significado exactamente. ¿Qué eran los banquetes? Para 1848 en Francia, los banquetes eran reuniones políticas. Reuniones políticas, ¿ya? Así es. Imagínate que te prohíban eh, reunirte con alguien, ¿no? ¿Ya? Entonces, no podemos reunirnos, pero ¿y qué tal si se encuentran de casualidad, ¿no? ¿Qué tal si quedas, ya tú te sientas en esta mesa, tal día, tal hora, pues, y yo me voy a sentar en esa mesa también, tal día, tal hora? Estamos sentados a almorzar, a comer, a beber algo, y bueno, de casualidad nos hemos encontrado, ¿no? En verdad no era casualidad, era ya todo coordinado. ¿Por qué hablo de esto? Porque el rey, el gobierno, había prohibido las reuniones políticas. El derecho de reunión, que es un derecho que tenemos, había sido prohibido. Entonces, ¿cómo hacían estos hombres que querían organizar la revolución para poder coordinar? Pues quedaban, ya, vamos a ir todos a tal restaurante y cada uno se sienta, pide su plato, ¿no? Pagan, ¿no? Su comida, pero aprovechamos ese tiempo que almorzamos para hacer una reunión política. No, esta no es una reunión, estamos almorzando. Pero en verdad era una reunión política. Querían sacarle la vuelta, digamos, a la prohibición. Entonces el rey, al darse cuenta de esto, ya, junto ¿no? con la gran burguesía, decidieron prohibir esas reuniones que hacían pues ¿no? en estos lugares de comida, ¿no? Prohibieron los banquetes para silenciarlo, para que no puedan pues coordinar acciones, no puedan hacer reclamos ante pues las exigencias que había, ¿no? Muy bien, entonces con esto se desató la revolución, ¿ya? ¿Qué ideologías son las que inspiraron esta revolución? Pues nuevamente el liberalismo y el nacionalismo. Pero hay una ideología más en este caso, la ideología del socialismo, que vamos a estudiar después. Por ahora, ¿no? Podemos decir que el socialismo es una ideología más radical que el liberalismo. El socialismo considera que el liberalismo ha buscado la igualdad jurídica de la gente, pero para el socialismo esa igualdad ante la ley no es suficiente, porque ¿de qué le sirve a una gente pobre tener los mismos derechos que un hombre rico, pero sigue siendo pobre? ¿Ya? Pues el socialismo lo que plantea es crear una igualdad socioeconómica, es decir, que todos tengan lo mismo, pero para eso, ¿qué cosa hay que hacer? Tenemos que eliminar el derecho a la propiedad privada, ¿ya? Porque la burguesía, recuerda, es la que tiene las grandes propiedades y la gente de bajos recursos tiene pocas propiedades o ninguna, ¿no? Si eliminamos la propiedad privada y las cosas pertenecen a todos, entonces ya no habrán clases sociales. Esto lo va a plantear Carlos Marx. Por eso al socialismo le llamaremos marxismo también. Entonces, estas ideas se difunden entre los obreros que van a estar luchando en esta revolución de 1848. Pero la burguesía, la pequeña burguesía que también luchó, era una burguesía liberal. Así que tenemos varias ideologías mezcladas. Muy bien, la revolución se dio en febrero de 1848. Fue la lucha contra la gran burguesía y el rey. Esta revolución de febrero fue dirigida por la pequeña burguesía. ¿Y qué logró?
la caída del rey Luis Felipe I y la caída de la monarquía, porque estos hombres dijeron, no, ya no queremos un nuevo rey, ¿ya? Que no queremos rey, queremos elegir a nuestros gobernantes por unos años nada más, y luego elegimos a otro. O sea, ¿qué es lo que van a aprobar estos hombres que hicieron la revolución? Van a aprobar la república. Ya sabes que es la república, vivimos en una república, ¿no? Pues una república es aquel estado en el que la gente elige cada ciertos años a sus presidentes, ¿ya? Y para eso tiene que haber voto, ¿no? Muy bien, entonces, ahí está el triunfo de esta revolución de febrero de 1848. Ahora, temporalmente van a gobernar los que habían liderado esta revolución. Por ejemplo, tenemos a Lamartine, que era un liberal, ¿ya? Que va a ser un gobernante provisional, pero este va a tener un ministro socialista, Luis Blanc. Así que habían elementos socialistas en el gobierno. Muy bien, acá hay una caricatura donde un revolucionario francés le da una patada al rey Luis Felipe, echándolo de Francia. Ve a ahorcarte en otro lugar, le dicen. Muy bien, acá hay un dibujo también donde los revolucionarios están quemando un trono y los tronos representan pues a la monarquía, ¿no? ¿Ya? Están quemando el trono de Luis Felipe, del ex rey, ¿ya? Usando la bandera francesa, ¿no? Ahora, pero este gobierno de liberales y de socialistas era imposible de mantener, porque los liberales defienden la propiedad privada, los socialistas están en contra de la propiedad privada. Difícil mantener una alianza así. ¿Qué pasó entonces? La pequeña burguesía, temerosa de los obreros socialistas, decidió la pequeña burguesía unirse con la gran burguesía. Y así toda la burguesía se unió en defensa de la propiedad privada. Al ministro socialista Luis Blanc lo sacaron del gobierno provisional. Frente a esto, se dio una nueva lucha. Los obreros salieron a hacer una nueva revolución para que ellos tomen el poder, los obreros. Una lucha entre clases, ¿ya? Una lucha de clases, obreros contra burgueses. En este caso, los obreros perdieron. La burguesía se mantuvo en el poder, ¿ya? Pues, muy bien, entonces esta revolución sí fue un fracaso, los obreros no pudieron tomar el poder. Muy bien, entonces Francia se convirtió en lo que llamamos la Segunda República. Francia volvió a ser una república. ¿Cuándo había sido república antes? Pues cuando se dio la primera Revolución Francesa. Ahora, Francia era la Segunda República, de 1848 a 1852. ¿Ya? Ahora, para ese tiempo, 1848, todos los demás países de Europa, todos eran monarquías. Monarquías absolutistas, monarquías constitucionales, pero todos los países de Europa eran monarquías. ¿Cuál fue el primer país de Europa en el siglo XIX en volverse una república? Esta fue una pregunta de la Universidad de San Marcos, ¿no? Pues Francia. Francia se volvió una república. Todos sus vecinos en Europa eran monarquías. Francia era un país que no tenía reyes en ese momento, ¿no? Habían, claro, muchos franceses que querían seguir con los reyes, porque cuando se vuelve algo, una costumbre, una tradición, es difícil, pues, dejarlo, ¿no? Es difícil cambiar las cosas, ¿no? Así es. ¿Cambiarías el nombre de nuestro país? Por uno, no sé, ¿ya? ¿Cambiarías los colores de nuestra bandera? ¿Mm? ¿Cambiarías la letra de nuestro himno nacional? Pues hay muchos que no están de acuerdo con el contenido de la letra del himno nacional del Perú, pero cambiarlo, pues, algo que hemos tenido pues 200 años
Es difícil, ¿no? Es una tradición, ¿no? Bien, otra consecuencia es que se aprobó el sufragio universal masculino. Así que ahora todos los varones franceses podían votar. Las mujeres no, lamentablemente, pero pues al menos había avanzado con que los varones pobres también puedan votar, ya que antes solamente votaban los varones ricos. Ahora los pobres también podían hacerlo. Muy bien. Y esto generó otros levantamientos en Europa. La revolución del 48 no solo se dio en Francia, se dio en otros lugares de Europa. Y a ese conjunto de luchas le han llamado también la primavera de los pueblos. Aquí en este mapa vemos cómo las luchas se dieron en distintos lugares de Europa. En todos estos territorios que aparecen de color anaranjado, se dieron luchas. ¿Ya? Ahí está, ¿no? En estos triangulitos o en estos rombitos, se dieron luchas. ¿Ya? Muy bien. En algunos casos, contra el absolutismo de sus gobernantes. Y en otros casos, para independizarse. Igual que Bélgica lo había hecho, eh, los checos querían independizarse, los húngaros, etcétera, como los italianos o los alemanes. Pero de todas las revoluciones que se dieron en Europa, ¿cuál fue la única que triunfó? Pues la Revolución de Febrero de 1848 en Francia. Solo en Francia triunfó la revolución en ese año 1848. Muy bien. ¿Quién fue elegido presidente de Francia? Pues el primer hombre que tiene este título de presidente fue Luis Bonaparte. ¿Ah? Luis Bonaparte, aquí lo vemos, se apellida Bonaparte porque este era sobrino de Napoleón. Napoleón ya ha fallecido en este tiempo, este es su sobrino, ¿ya? Y justamente como se apellida también Bonaparte, porque este tal Luis era hijo de un hermano de Napoleón, ¿ya? Así que tiene el apellido Bonaparte, ¿no? Y el apellido Bonaparte, pues, tenía gran fama en Francia. ¿Qué francés no conocía a los Bonaparte? ¿Ya? No hace mucho, Bonaparte había sido el emperador de Francia, había luchado un montón de batallas, había ganado un montón, al final perdió, por supuesto. Así que los Bonaparte, pues, eran muy conocidos, ¿no? Así que utilizó muy bien su apellido y ganó las elecciones. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Entonces, él fue el primer presidente de esta Segunda República. Ah, pero también digo que fue el único presidente de la Segunda República. ¿Por qué? ¿Por qué el único? Porque su gobierno era solo de 4 años y él quería reelegirse, pero no podía. Así que le pide a la Asamblea, al Parlamento, que se cambien las leyes para que él pueda, pues, ser nuevamente candidato y gobernar otros 4 años. Pero la Asamblea dijo no, no. Así que Luis Bonaparte dio un golpe de Estado, ¿ya? Pero si eres el presidente, ¿cómo va a dar el golpe de Estado? ¿Sí? Se ocurre. Cuando el presidente cierra el Congreso, ¿ya? Eh, fuera de lo que le permite la Constitución, entonces está haciendo un golpe de Estado. Se le llama esto autogolpe, ¿ya? Como lo hizo Alberto Fujimori en el Perú en 1992. Él era el presidente, ¿ya? Pero disolvió el Congreso sin que la Constitución se lo permita. Por eso se habla de autogolpe, ¿no? En este caso es similar, ¿ya? Pues muy bien, ¿qué hizo Luis Bonaparte? Fundó un nuevo imperio en Francia, el Segundo Imperio, así le llamamos, el Segundo Imperio. El primer imperio era pues el de su tío Napoleón Bonaparte. Así que este es el Segundo Imperio francés. Y él ya no va a ser presidente, ahora va a ser el emperador. Y como emperador va a utilizar este nombre, Napoleón III. Napoleón III. ¿Ya? Así como verás, hubieron dos Napoleones
que gobernaron Francia. Napoleón I y Napoleón III. Profe, ¿y el segundo? ¿Por qué se saltó? Ah, Napoleón II era el hijo de Napoleón I, pero nunca gobernó. Era el heredero, pero como Napoleón fue derrotado, ya perdió su derecho pues, a heredar, pero el nombre ya lo tenía, Napoleón II. Así que que era su primo, se hizo llamar Napoleón III. Muy bien. A ver, tal vez te hayas confundido, te hayas mareado, porque Francia ha cambiado mucho en esta historia, ¿no? Así es, era una monarquía absoluta, se volvió una monarquía constitucional, se volvió luego la Segunda República, se volvió el Segundo Imperio, y desde que empezó la Primera Revolución, Francia ha tenido muchas transformaciones, más transformaciones que Goku o Vegeta, ¿no? ¿Ya? Ahí está, ¿no? Por eso coloco este esquema como para que, digamos, te ordenes, ¿ya? Entonces, ¿en qué momento, pues, empieza esta Segunda República o el Segundo Imperio, etcétera, ¿no? Ahí están las fechas y qué cosa pasó, ¿no? De todas maneras, esto es un poquito complicado, así que vamos, se le pide que traten de recordar, pues, ¿no? Luego de que Francia se volvió la Segunda República, luego de que Francia dejó de ser absolutista y se volvió una monarquía constitucional, ya recuerden, ¿no? Estos cambios. En el temático viene, por cierto, una pregunta así. Muy bien, vamos a cambiar de tema, el nacionalismo. A ver, ¿qué es esto de nacionalismo? Pues una ideología que surgió en el siglo XIX, una ideología que va a defender el derecho de cada nación a su autodeterminación política. Así como una persona, un individuo, ¿ya? Tiene el derecho a tomar sus propias decisiones, ¿ya? Sin que otro, ¿no? Le diga qué hacer, pues igual el nacionalismo considera que una nación tiene el derecho a tomar sus propias decisiones, ¿ya? Sin intervención extranjera, ¿ya? Así es. Entonces, el Perú en 1821, pues, decidió ser una nación independiente, ¿ya? Meses después, decidió ser una república, convertirse en una república, estar gobernado por presidente. Y así hemos tomado distintas decisiones, ¿no? Como país, ¿no? Pues entonces tenemos que tomarlas por nosotros mismos y no porque nos presionan de afuera. Antes no, pues cuando éramos virreinato, España, es decir, otra nación, otro país, era quien decidía por nosotros. Entonces el nacionalismo dice, no, ya cada nación tiene que ser libre, soberana, independiente, ¿ya? Así que el nacionalismo va a fomentar la lucha por la independencia, ¿ya? En Historia del Perú, ustedes habrán hablado pues de los patriotas, ¿sí? Los que lucharon por la independencia, pues los patriotas, ¿no? Eran nacionalistas, ¿no? Luchaban, ¿no? Por la nación. Muy bien. Ahora, el nacionalismo también nos dice lo siguiente. Tú eres parte de una nación. Tú tienes que identificarte como miembro de una nación, ¿ya? Entonces yo digo, pues yo me identifico como peruano, ¿ya? Yo, ¿no? Pertenezco, ¿no? Al Perú, ¿no? Y cada, pues uno dirá, pues no, ¿a qué nación pertenece? Ahora, ¿por qué nos identificamos con una nación? ¿Solo por haber nacido dentro de las fronteras de un país? No es suficiente, ¿ya? Para el nacionalismo, ¿ya? Los que integran una nación pues son aquellas personas que se encuentran vinculadas, comparten diferentes elementos. ¿Qué elementos? Por ejemplo, el idioma. Si hablamos de los italianos, pues todos los que hablaban italiano como lengua materna se reconocían como miembros de la nación italiana, ya que los que hablaban francés como lengua materna, más bien pues se reconocían como parte de la nación francesa, ¿no? Y así los que hablaban inglés, alemán, ruso, español, etcétera, ¿no? En el caso de Europa, el idioma es un elemento diferenciador
entre las distintas naciones que existen allá. Muy bien, otro elemento puede ser la raza. Es decir, nos identificamos con una nación porque tenemos rasgos físicos que compartimos con ellos. ¿Mm? ¿Qué tal si alguien te dice, yo soy chino y no tiene ojos rasgados? No tiene ojos rasgados, ¿no? Tiene ojos bien abiertos, así como no sé. Pues tú eres chino, pero no tiene ningún rasgo de China, ¿ya? Entonces ahí estamos considerando que para pertenecer a la nación china, pues tenemos que tener rasgos físicos, cuestiones raciales, ¿no? ¿Ya? Entonces, pues ellos se reconocen, ¿no? Pues sí, los rasgos, entonces creemos pues que es el efecto de ese país, ¿no? Entonces hay elementos, ¿no? La cultura, ¿ya? Cosas que hemos creado y compartimos, costumbres, ¿no? Que hacemos, así es, y que nos identifican, pues, costumbres, ¿ya? La comida, por ejemplo, ¿no? Así es, que tú eres peruano y no te gusta el ceviche, te dirán, ¿no? Pero ¿a qué peruano no le gusta el ceviche? Si el ceviche es, ¿no? Lo que nos hace famosos, pues, en el mundo, ¿ya? Que no te guste, no sé, ¿ya? Tantas comidas que tenemos, ¿ya? O un italiano que no le guste la pasta, ¿no? Los espaguetis, la lasaña, pues, porque es comida de allá, ¿no? Los espaguetis, ¿no? La pizza es italiano, ¿no? Entonces, hay cosas que nos identifican con una nación. Igual puede ser la religión, ¿ya? Los italianos son católicos, los ingleses son anglicanos, ¿eh? Los holandeses son calvinistas, ¿no? Entonces, el compartir la misma religión también pues, te hace sentir parte de esa nación. Compartir la historia, ¿ya? Yo no peleé en la guerra contra Chile, ¿no? Eso fue hace, ¿ya? 150 años, ¿no? Yo no estuve allí, ¿no? Pero creo que esa es parte de la historia, de mi historia también, de mis antepasados, ¿no? Entonces consideramos que compartimos la misma historia, ¿no? Los mismos sucesos que los antepasados han vivido. Nos sentimos descendientes de esos hombres que lucharon en la guerra del Pacífico, que lucharon por la independencia, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, de esa forma, que dicen, ceviche forever, ah, claro, pues, ¿no? Por favor, ¿no? Y todos los ceviches, ¿no? Porque hay variedad, ¿no? El ceviche acá en Lima, ¿no? El ceviche en el norte, ¿no? Hay varias maneras de prepararlo, pues, pero todas son sabrosas. Muy bien, entonces, ahí está, ¿no? Eh, entonces, ya, para el nacionalismo, ¿qué es una nación? Una nación es una comunidad de personas que están unidas por diversos vínculos. ¿Cuáles son esos vínculos? El idioma, rasgos físicos, ¿no? Cuestiones culturales, origen, ¿no? Historia, creencias. Así es. No necesariamente son todas, ¿no? Pero varias de ellas, ¿no? Varias de ellas. ¿Ya? Muy bien. Claro, ¿no? Un peruano que no haya comido un pollo a la brasa, pues, ¿ya? Pues, que peruano, ¿no? Y el pollo a la brasa es, pues, acá, ¿no? Entonces, eh, no se identifica, ¿no? Tenemos hasta el día del pollo, pues, a la brasa, ¿no? ¿Qué país hay eso, no? Solamente en el Perú. Y así nos identificamos, ¿no? Como miembros de una nación, ¿ya? Así es. Tal vez en América del Sur, pues, el idioma no es algo que nos diferencie, ¿no? Porque hablamos castellano diversos países de América del Sur. Ah, pero tenemos manera de hablarlo, ¿no? ¿Ya? Escuchas, pues, a alguien hablando castellano y dice por ahí un P. Sí, P, ¿no? Tú eres peruano, ¿no? Ajá, si escuchas un che, un po, pues, tú eres argentino, tú eres chileno, ¿no? Entonces, hay cosas que nos hacen identificarnos, ¿no? Con un lugar, ¿no? La chicha morada, claro, ¿no? El peruano, ¿no? Muy bien, entonces, ahí está. El nacionalismo empieza con la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. Hemos visto cómo levantan las banderas, ¿ya? Los franceses cantaban el himno, la marsellesa, ¿no? Signo nacional. Pues, ¿qué representa
los himnos, las banderas, ¿no? Los colores que cada país, ¿no?, escoge, pues representa a la nación, representa a la patria, ¿no?, al país. Eso justamente es el nacionalismo, ¿no? ¿Ya? Los nacionalistas pues aman sus colores, aman, ¿no?, su bandera, ¿ya? Reniegan pues cuando, ¿no?, su país no le va bien y nos gana otro país, ¿no? Así es, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar pues con Brasil, ¿no? El partido que vamos a tener, ¿no? Pues, entonces, si no eres nacionalista, no te afecta, pues, ¿no? ¿Qué me importa lo que le pasa al Perú, ¿no? Pues, pero si lo eres, sí te va a afectar, ¿no? Bien, ahora la burguesía apoyó el nacionalismo, ¿ya? Ya que la burguesía se dio cuenta que de esta manera podía llegar a controlar el Estado, hablando pues de primero la patria, ¿no? Hay que rechazar a los extranjeros, hay que unir, ¿no? Pues la burguesía podía obtener acá ventaja, ¿no? Llegar a ocupar el gobierno y también obtener el control de los mercados nacionales. Por algo, pues los empresarios nacionales, la burguesía nacional, siempre nos dice, prefiere lo peruano, cómprale al Perú, ¿no? El eslogan, pues, de los empresarios nacionales, ¿no? Entonces, ahí va, pues, el nacionalismo, ¿no? No a los extranjeros, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué vas a tiendas chilenas? Te dicen, ¿no? ¿Ya? Ve a tiendas peruanas, ¿no? Apoya a lo peruano. Bueno, pues, y así la burguesía peruana se beneficia vendiendo más, ¿no? Y no que se beneficien la burguesía extranjera, ¿no? Muy bien, el nacionalismo está relacionado al liberalismo y también al romanticismo, que habrás estudiado en literatura, ¿no? El nacionalismo puede unir o puede separar. ¿Cuándo une? Cuando una nación está separada en varios países. El nacionalismo los empuja a unirse. ¿Y cuándo los separa? Cuando una nación vive dentro de un imperio, de un estado más grande, pero esa nación no se siente bien allí, se sienten discriminados y deciden separarse, como ocurrió con la independencia de Bélgica. En ese caso, el nacionalismo hizo que los belgas se separen de los holandeses, ¿ya? En cambio, en Italia, como los italianos estaban divididos en 7 reinos, el nacionalismo, ¿a qué los llevó? A que se unan. Y por eso actualmente existe una sola Italia, la unificación italiana. Lo mismo va a pasar con Alemania, ¿ya? La unificación alemana, que se dio en 1871, ¿ya? Vamos a jurarnos, a ver, el tiempo nos gana. A ver, en estos años, ¿ya? Como puede ver en el mapa, no había una Alemania, habían, ¿sabes?, 39 Alemanias. Estaba Prusia, Austria y 37 más. Aquí donde dice estados alemanes. Los alemanes no querían seguir así separados. Se consideraban miembros de una misma nación, porque hablaban el mismo idioma y compartían costumbres, compartían diferentes cosas, ¿no? Así que el nacionalismo fue la ideología que los llevó a unirse, la unificación alemana. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Eh, ¿por qué, ¿Por qué la unificación? Porque estaban separados. El Congreso de Viena de 1815 había decidido que no exista una Alemania, sino 39. Y estos estados alemanes eran parte de una organización conocida como la Confederación Germánica. Pero ellos no querían la Confederación Germánica, querían una sola Alemania. Muy bien. Y de los distintos estados alemanes, fue Prusia el que lideró este proceso de unificación. El reino de Prusia, ¿ya? Un reino alemán. La burguesía apoyó este proceso, ya que la burguesía de Prusia veía que si Prusia se unía a los demás estados alemanes, el mercado interno crecería. Antes la burguesía prusiana únicamente vendía en Prusia. Ahora podría vender en los demás estados alemanes si se unían con Prusia.
Y bueno, siempre la burguesía está buscando pues más mercados, ¿no? Todo vendedor pues necesita más lugares donde colocar sus productos, ¿no? Y por eso pues apoyaron la unificación alemana. Y la ideología que los animó fue el nacionalismo. Así es, ¿qué te dice esta pintura? En esta lucha por la unificación alemana, mira qué bandera levantaron, pues. Esta bandera de tres colores, que es la bandera alemana, la bandera actual de Alemania, ¿no? ¿Ya? Negra, roja y este color medio anaranjado, parece, ¿ya? O amarillo. Ahí está, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una lucha nacionalista, pues vamos a ver a la gente siempre con sus banderas. Muy bien. Antes que se unan en un solo país, pues se produjo una unificación económica, ¿ya? Los distintos estados alemanes podían comprar y vender entre ellos sin cobrarse impuestos. Unificación económica, llamado Zollverein. Y ya después se dio pues la unificación política. ¿Quiénes hicieron posible la unificación política? Tenemos a este hombre, Bismarck, canciller de Prusia, conocido como el canciller de hierro. ¿Por qué de hierro? Porque él no creía que las cosas importantes se decidían con bonitos discursos o con votaciones en el Congreso. No, Bismarck creía que las grandes decisiones, que las grandes metas solo eran posibles con la sangre y el hierro, o sea, la guerra. Este es un militarista, es decir, cree que la guerra es la solución de los problemas. Muy bien, también está Guillermo I, rey de Prusia, y Moltke, el general que va a ganar las guerras. Para que surja Alemania, se dieron tres guerras. Primero, la guerra de los ducados. En esta guerra, Prusia y Austria, dos estados alemanes, derrotaron a Dinamarca y le quitaron dos territorios, dos ducados. Por eso esta guerra se le llama la guerra de los ducados. Muy bien. Unos años después se pelearon Austria y Prusia. ¿Por qué se pelearon? Porque los dos querían dirigir la futura Alemania unificada. El que gane en esta guerra iba a ser el que dirija Alemania. ¿Ya? Se pelearon entonces Austria y Prusia. ¿Ya? Además se pelearon porque no se pusieron de acuerdo sobre el reparto de los territorios que le habían quitado a Dinamarca. ¿Quién ganó la guerra? Prusia. Prusia venció a Austria y de esa manera Austria quedó expulsada. Cuando se une Alemania, Austria va a quedar afuera de Alemania, como así es hasta el día de hoy. Prusia comenzó a absorber a los demás estados alemanes. Pero aparece un nuevo enemigo, Francia, la Francia de Napoleón III. Francia dice, no, me opongo a esta unificación alemana porque Francia veía que Alemania unida iba a ser un país muy fuerte y no le convenía a Francia que era su vecino, ¿no? Así que se van a enfrentar. ¿Quién ganó la guerra franco-prusiana? La ganó Prusia. ¿Ya? Prusia derrotó a los franceses y así se firmó la paz, el Tratado de Frankfurt, y Francia, derrotada, tuvo que entregarle dos territorios a Prusia, Alsacia y Lorena. ¿Ya? Muy bien, acá vemos los cañones Krupp que permitieron a los prusianos derrotar a los franceses. O sea que empezaban las guerras modernas, en las que ganas no solo porque tienes muchos hombres, ganas porque tienes mejor tecnología. Esas son las guerras modernas, ¿no? Muy bien. Aquí en esta pintura vemos a Napoleón III derrotado ante Bismarck. ¿Ya? ¿Qué va a pasar a Napoleón III? Pues luego lo van a liberar, pero en Francia ya no van a aceptar a Napoleón III. Así que el segundo imperio va a caer. En consecuencia, vemos pues un nuevo país que ha aparecido, Alemania, el imperio alemán, que contiene a Prusia y a otros estados alemanes que aquí existían. La capital, Berlín. Muy bien, acá están Alsacia y Lorena, lo que le quitaron a Francia. Muy bien, entonces nació
el Imperio Alemán o Segundo Reich. ¿Ya? Alemania demostró ser un país muy fuerte, una potencia acababa de surgir, y esto facilitó su desarrollo industrial. En Francia cayó Napoleón III y cayó el Segundo Imperio francés. En Francia volvieron a tener presidentes con la Tercera República. Y finalmente, los franceses dijeron, pero llegará el momento en que recuperemos Alsacia y Lorena. Alemania, quiero mi revancha. Esa revancha va a ser en la Primera Guerra Mundial. Muy bien. Lamentablemente me ganó la hora, muchachos, así que dejamos aquí ya el tema. Y bueno, solo nos queda tiempo para tomar nuestro tema. Muy bien, entonces muchachos, ingresen al intranet,